El día de hoy quiero hablarles, y es el último sermón, bueno, vamos a tocar dentro de 8 días un poquito más acerca de Salomón, pero prácticamente este es el cuarto sermón que hablamos de Salomón. Y el día de hoy es este tema tan interesante que es del trono a la tragedia, la caída de Salomón. Cuando un hombre tan sabio y un líder tan fuerte y tan rico cae. Entonces quisiera que pudiéramos leer un poquito ahí en primer libro de Reyes capítulo 11 y nos pusiéramos de pie por favor para leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Yo leo el versículo 1, tú el versículo 2 y así nos vamos turnando hasta que lleguemos y nos encontremos y leemos juntos el 8. Dice así la palabra del Señor: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e hititas. No se unirán a ellas. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Entonces Salomón también edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. Así hizo también para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Oremos. Señor, gracias por recordarnos lo que hoy nos has de recordar. Sé que es una palabra fuerte, sé que es una palabra, Señor, para muchos de nosotros como una advertencia y una invitación a otros, Señor, a realmente rendir nuestro corazón completamente y dejar de estar escondiendo cosas y dejar de estar permitiendo que esas cosas, Señor, se vayan metiendo poco a poco en nuestro corazón. Usa tu palabra, Señor, y salva a los que ya has escogido. En tu nombre oramos. Amén y amén. Por favor, tomen su lugar, familia. Bien, quiero mostrarte del trono a la tragedia a través de un panorama muy sencillo, unos puntos muy sencillos. El primero de ellos es antes de eso, perdón, sí. ¿Me ayudas a leer lo que aparece en pantalla? 1, 2, 3. No es cómo empiezas. Esta frase la escuché de un hombre mayor y un hombre que tiene muchos años en el ministerio. Es un hombre que ha caminado, que ha pasado por pruebas, por luchas y enfermedades, y él está en su última etapa ya. Está en su última etapa ya donde creo que ya no es pastor porque ya se jubiló y ya está dando ahora sí que los últimos alientos en su vida. Y este pastor alguna vez vino con nosotros y a todos nosotros como líderes nos pudo hablar acerca de esto. No se trata de cómo empiezas, sino de cómo vas a terminar la carrera. Porque la mayoría de nosotros podemos empezar bien, pero podemos terminar mal. Quiero contarte acerca de esto que vamos a ver el día de hoy, y lo vamos a ver a través de esos 4 puntos. Primero vamos a sacar una radiografía al corazón de Salomón y vamos a ver qué era lo que él estaba pasando y lo que estaba pasando también en su corazón. En segundo lugar vamos a ver el costo de olvidar. Esencialmente puse esa imagen porque cuando yo olvido algo siempre hago así como ¿por qué olvidé? ¿Cuál es el costo que nosotros pagamos si olvidamos? ¿Y cuál es el costo que Salomón pagó por olvidar la ley de Dios y por ignorarla? En tercer lugar, vamos a ver moscas en el corazón. Cómo es que muchas veces dejamos entrar cosas pequeñitas que pensamos que no nos van a dañar, pero al final terminan siendo no muy beneficiosas para nuestra vida, y le pasó exactamente a Salomón. Y por último vamos a ver si realmente este es un triste final o es una gran oportunidad. No nada más una gran oportunidad para que Salomón se hubiera arrepentido, sino para que cada uno de los que estamos aquí podamos arrepentirnos el día de hoy y podamos correr al perdón de la cruz, al perdón de nuestro Señor Jesús. Así que hoy quiero contarte de este hombre y quiero empezar con esta historia y quiero aclarar que yo admiro a este hombre. Te voy a platicar por qué. Él es John Allen Chau. Él era un joven misionero
y tenía un fervor extraordinario para alcanzar a los no alcanzados. Se preparó intensamente, no nada más intelectualmente, sino físicamente. Hacía demasiado ejercicio, preparó su mente, su cuerpo para soportar condiciones extremas. Y soñaba llevar el evangelio a una isla sentinelese. Tal vez tú la has escuchado porque han salido reels o videos de esta isla, donde es una tribu que no ha sido alcanzada y nadie ha podido llegar hasta ahí, porque quien ha intentado llegar, ellos los reciben prácticamente con sus lanzas y con sus flechas y los matan. En un principio, la vida de John Allen Chau, su vida parecía un testimonio perfecto de obediencia, sacrificio y pasión por Cristo. Y me queda claro que sí, la pasión por Cristo era increíble. Dejó todo atrás para cumplir lo que él consideraba su llamado. Pero algunas personas, y cuentan las personas, que en algún momento su fervor se convirtió no nada más en fervor, sino en obstinación, ignorando consejos de expertos que le dijeron: no vayas a esa isla, no es conveniente, ignorando a las mismas autoridades que tienen prohibido cualquier persona vaya hacia esa isla, porque incluso nuestros bichos y lo que nosotros tenemos de enfermedades puede destruirlos, porque ellos no han tenido contacto con la civilización. Y también se dice que este hombre ignoró las advertencias de otros misioneros que le dijeron: oye, ¿por qué no te inviertes en otro lugar? Ahí no es un buen lugar para ir. Este hombre, desafió las leyes y puso en riesgo a toda la tribu. ¿Y sabes cuál fue el final de él? Perdió la vida. Pagó a un lanchero para que lo llevara hasta ahí. Él intentó tener comunicación con ellos. La primera vez lo recibieron. Gracias a Dios no murió, pero volvió a regresar. Y la segunda vez que regresó, lo mataron. Empezó bien. Este hombre empezó bien, lleno de celo, de buenas intenciones, pero terminó tal vez en algún momento perdiendo la perspectiva y una línea bien delgada entre obedecer a Dios y una obstinación imprudente, donde nadie me puede decir nada. Nadie me puede decir absolutamente nada. La pregunta es: ¿qué pasa y qué sucede en nuestro corazón cuando no necesariamente se desvía hacia el pecado abierto, sino que ha dejado de escuchar a Dios, incluso deja de escuchar el consejo de otros? La pregunta que debemos de hacernos es: ¿estamos siguiendo a Dios o simplemente siguiendo nuestra propia agenda bajo una apariencia de espiritualidad? Puedes empezar bien, pero a la medida que vas avanzando, debes de poner atención, porque hay distracciones y eventos que pueden mover tu corazón. Este hombre empezó bien y no digo que terminó mal, porque para hacer lo que él hizo debes de tener unos pantalones enormes para ir y anunciar el evangelio. Pero este hombre ignoró lo que las autoridades y personas le habían dicho. En algún momento dejó de escuchar, y esencialmente Salomón es una muestra clara de esto. Salomón es una muestra de cómo empezar bien, pero cómo terminar mal. Salomón es una muestra de no tener y no mantener lo importante como lo importante. Salomón es una muestra de cómo se puede desviar un corazón. Al principio un corazón bueno, pero después hacia cosas malas por no escuchar a las personas que estaban al lado. Y en este caso Salomón, por no escuchar los que le dijo su padre y los mandamientos de Dios. Así que quiero presentarte a Salomón y quiero que podamos ver la radiografía de Salomón. Tú y yo ya hemos hablado mucho acerca de lo que él hizo. Hace 8 días hablamos de este templo hermoso y precioso que él realizó, pero déjame sacar una radiografía. La radiografía la vamos a encontrar en Eclesiastés capítulo 1 y 2. Ahora, quiero empezar diciéndote, Salomón era el amado. ¿Recuerdas que Dios fue quien le cambió el nombre al amado? Salomón era el amado, por supuesto que sí. Salomón se registra que él fue el hombre más sabio de todos los que fueron antes que él. Salomón está diciendo: yo probé el placer y probé la diversión. Es un hombre que no se negó absolutamente nada. Pero vamos a seguir que él siga hablando. Yo mejor no lo quiero presentar. Vamos por favor ahí a Eclesiastés y ve al capítulo 2, versículo 4.
Eclesiastés 2. Y vamos allá al versículo 4. Porque Salomón está hablando de sí mismo. Y mira lo que él está diciendo. ¿Ya llegaron a él? Dice, engrandecí mis obras, edifiqué casas, planté viñas, me hice jardines y huertos y planté toda ella clases de árboles frutales. Querías cualquier fruto, él lo tenía en sus casitas que se edificó. Pero además dice, me hice estanques de aguas para regar el bosque con árboles en pleno crecimiento. Compré esclavos y esclavas, tuve esclavos nacidos en casa, tuve ganados, vacas, ovejas, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Reuní también plata y oro para mí y el tesoro de los reyes y de las provincias. Me proveí cantores y cantoras y de los placeres de los hombres de muchas concubinas. Me engrandecí y superé a todos los que me precedieron en Jerusalén. También la sabiduría permaneció conmigo. Y de todo cuanto mis ojos deseaban, ¿qué hacía él? Nada les negué, ni privé mi corazón de ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo. Esta fue la recompensa de toda mi labor. Consideré luego todas estas obras que mis manos habían hecho y el trabajo que me había desempeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Esta es una buena conclusión. El punto es que esta conclusión fue demasiado tarde. Porque este hombre tenía absolutamente todo. ¿Querías dinero? Ahí estaba él. ¿Querías sabiduría? Estaba él. ¿Querías medirte quién tenía más mujeres? Él tenía 700 reinas y 300 concubinas. ¿Querías ver quién tenía la casa más bonita? Tenías que voltear a ver su casa de él. Mientras él edificó el templo en 7 años, ¿sabes cuánto tardó en hacer él su casa? 13 años. Casi lo doble de la casa del Señor. Se habla de los jardines colgantes que él tenía. Se habla de que tenía una sabiduría inmensa, porque todos los libros hasta ese momento, papiros, él los había leído. Este es un hombre que tiene todo para hacer bien las cosas. Este es un hombre que tiene absolutamente todo para hacer bien las cosas. Pero hubo un problema. Y el problema de Salomón fue esto: amó más otras cosas o a personas que no son Dios. En algún momento de su vida, en algún momento de su caminar, él amó otras cosas y se desvió su corazón. El problema de Salomón fue no escuchar consejo. No nada más Salomón amó a otras cosas, amó a otras personas, sino que también no escuchó el consejo. ¿Recuerdas lo que le había dicho su padre? Su papá le había dejado un consejo. De hecho, lo vimos aquí hace algunas semanas. En Primera de Reyes, capítulo 2, su papá le dijo, guarda los mandatos del Señor. Su papá le dijo, anda en sus caminos, guarda sus estatutos, sus mandamientos, ordenanzas y sus testimonios. Guarda lo que está conforme escrito a la ley de Moisés, porque solamente esto va a hacer prosperar todo lo que hagas y donde quieras que vayas. Pero en algún momento Salomón, yo no sé si fue por tanta sabiduría que él tenía o porque nadie le podía decir nada, y de repente con un corazón obstinado dejó de escuchar alrededor, echó a un lado la ley que tenía hasta ese momento y empezó entonces a buscar y amar otras cosas. Esto lo llevó a desviar su corazón. Y todo aquello, familia, que incline nuestro corazón a otra cosa, necesitamos poner cuidado. Llámese personas, llámese títulos, llámese lo que tú creas, lo que tú quieras. Si eso desvía tu corazón y te desenfoca de Dios, entonces necesitas tener cuidado, porque va a desviar tu corazón. Salomón tenía todo para hacer las cosas bien, absolutamente todo. Sabiduría, riquezas, influencia. Era tanta la influencia que él tenía que venían de otros lados. Reyes, reinas, venían a ver toda la sabiduría de Salomón y todo lo que él tenía. Era admirado en el mundo Salomón. Tenía todo para hacer bien. Sin embargo, su vida nos demuestra, escucha esto, que tenerlo todo no garantiza un buen final. Repito, tenerlo todo no garantiza un buen final. Tenerlo todo no asegura nada. Lo que realmente importa y asegura un buen final es lo que Jesús nos enseñó. ¿Y sabes por qué tenerlo todo no asegura un buen final? Porque Salomón tenía todo. ¿Y sabes cómo terminó?
El que tú el día de hoy puedas decir, yo estoy bien, mi familia estable, bla, 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 estamos bien, no pasa nada. Eso no te va a asegurar tener un buen final, porque muchas veces cuando tú y yo estamos muy bien, nos relajamos. Como todo está bien, no pasa nada. Te empiezas a descuidar, empiezas a dejar cosas que antes procurabas. Antes orabas a Dios cuando tenías esa enfermedad, cuando tenías ese problema, estabas bien metido con Dios. Cuando Dios te responde, entonces dices, Señor, ya no te necesito. Y nos empezamos a relajar y nos empezamos a relajar. Y entonces pareciera que todo va bien. Pero realmente eso no va a asegurar que tú y yo terminemos bien. Incluso déjame asegurar algo que te he dicho en otras predicaciones muy pasadas. El hecho de que las cosas se estén saliendo bien no quiere decir que tú estás en el camino correcto. Repito, el hecho de que las cosas te estén saliendo bien el día de hoy no quiere decir que tú estés obedeciendo a Dios y estés en el camino correcto. Salomón parecía que iba bien y terminó mal. Repito, tenerlo todo no asegura nada. Lo que realmente importa y asegura un buen final es lo que dijo Jesús. ¿Me ayudas a leerlo en Mateo 22? Él lo dice bien claro. 1, 2, 3. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El amar a Dios por sobre todas las cosas y todas las personas, eso va a asegurar un buen final. Amar al Señor con todo y un corazón habitando en Él es lo que verdaderamente va a sostener tu vida. Y te va a permitir llegar al final de la carrera bien. No condiciones, no inteligencia, no bendiciones, ni la astucia que tú dices tener. Porque tú dices, yo soy bien inteligente y yo sé cuándo volver al Señor. Yo sé cuándo ya me estoy pasando de la raya y mejor vuelvo al Señor rápido y ya no pasó nada. Pastor, yo soy demasiado inteligente y he librado muchas veces la muerte. Usted no me diga, a mí no me va a pasar. Repito, ama al Señor con todo y tu corazón habitando en Él es lo que va a sostener tu vida recta y va a asegurar que termines bien la carrera. No son las bendiciones que tienes el día de hoy, no es la inteligencia o incluso la astucia que tú dices tener. Puedes empezar bien, incluso puedes hacer cosas piadosas. Digo, Salomón hizo cosas piadosas, ¿cierto? El tipo construyó la casa del Señor. Le construyó esa casa donde la presencia de Dios descendía. Y metió todo lo que había, lo mejor de lo mejor. Dios no le concedió a su papá David hacerlo. Él estaba cumpliendo esa promesa de poder hacer una casa donde el Señor vendría y habitaría con su pueblo. Hizo cosas piadosas. Cuando terminó de levantar esa casa, no sé cuántos sacrificios hizo, pero era una locura. Hizo cosas piadosas. Pero si su corazón se estaba desviando o se tiene un corazón dividido, entonces va a terminar mal. ¿Sabes cuál es el tema aquí que es muy triste? Que mientras Salomón construía el templo y hacía cosas piadosas, él ya empezaba con un corazón dividido. Repito, mientras Salomón empezaba a hacer el templo, mientras Salomón hacía cosas piadosas, él ya empezaba con un corazón dividido. ¿Sabes por qué? Porque él ya empezaba a tener alianzas con Faraón. Esto era contrario a la ley mosaica. En Deuteronomio 7:4 dice que no se tendrían que unir, no tendrían que hacer alianzas con otras personas. Mientras Salomón construía el templo, él estaba ya amando más a las mujeres que a Dios. Tenía un corazón dividido. Salomón también estaba ya queriendo tener una vida de opulencia, y esto lo puedes ver en todo lo que él tomó para sí. Incluso lo puedes ver cómo es que él tarda 13 años construyendo su propia casa y 7 años la casa del Señor. Salomón empieza a acumular riquezas, empieza a acumular caballos, empieza a acumular tantas cosas. Salomón no estaba abiertamente pecando durante la construcción del templo, pero ya comenzaba a sembrar pequeñas semillas de desobediencia. Y el día de hoy, tú puedes pensar que estás haciendo cosas piadosas para Dios. Y ese es el gran problema de muchos de nosotros que venimos a la iglesia o que nos enseñaron desde pequeños o que te enseñaron y fuiste a una iglesia. Lo único que tienes que hacer es venir a la iglesia, es levantar tus manos
aquí en la iglesia es adorar al Señor, cumplir con tu grupo y demás e irte. Entonces ya eso forma algo de piedad. Y muchos también hasta la Biblia aquí en la axila y vas caminando para que te vean con tu Biblia. Repito, el día de hoy podemos o pensar que estamos haciendo cosas piadosas para Dios, pero nuestro corazón está empezando a estar dividido. ¿Sabes por qué? Porque aunque hacemos todas estas cosas piadosas, por fuera tenemos pequeñas cositas que no hemos querido soltar. Dejamos pequeñas cositas que están en obscuridad y que no queremos dejar y no queremos rendir totalmente a Dios. Lo cual me lleva al segundo punto, que es el costo de olvidar. ¿Vamos bien, iglesia? Bien. Olvidé pagar mi tarjeta de crédito. Ahorita que me acordé. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Qué se siente? El costo por olvidar pagar tu tarjeta de crédito está fuerte. Más si tú eres del que le mete y bla, bla, bla y demás. A mí hace más de 20 años, creo, un amigo me enseñó a usar tarjetas de crédito. Yo creía que las tarjetas de crédito eran del diablo. En serio, porque yo escuchaba de tantas cosas que decían y que esto y que lo otro y que no sé qué y ¿por qué se endeudan? Bueno, simplemente es porque gastas más de lo que no tienes. Es por eso. Pero alguna vez, yo soy de las personitas que uso la tarjeta de crédito, pero yo tengo el efectivo, entonces yo pongo mi sobrecito y le pongo tarjeta de crédito. Entonces, antes de que se venza el plazo para pagar la tarjeta, yo tengo ahí a mi dinerito, mi sobrecito, ya voy bien feliz y lo deposito. Pero ese día no sé qué pasó y se me olvidó pagar mi tarjeta. Y ese día le había metido y había cargado la tarjeta. Entonces tú sabes lo que es cuando olvidas pagar tu tarjeta. Escucha esto, a las 12 con un segundo yo ya tenía mensajes en mi celular diciéndome que había un recargo por falta de pago de no sé qué y luego que gastos de operación más el IVA y no sé qué. Yo así de no puede ser. Y justamente así me vi. Iba a poner mi cara así, pero pues no. Se ve más bonito ese compadre. El costo que yo pagué cuando olvidé pagar mi tarjeta no se compara absolutamente nada con lo que Salomón pagó por olvidar e ignorar los mandamientos que Dios le había dado. Tú y yo pagamos costos por olvidar cosas. Quiero contarte el costo que pagó Salomón por olvidar la ley del Señor, por amar otras cosas, por ignorar la ley del Señor. Salomón amaba al Señor al principio de su reinado, pero su amor por mujeres extranjeras lo condujo a un desastre espiritual. Salomón, y lo que acabamos de leer, nos dice que él amó a muchas mujeres que no eran de su pueblo. Ahora, Dios ya había dicho algo al respecto. Y te voy a decir por qué él olvidó esto, porque en Deuteronomio 17 se habían dado las leyes para con los reyes y decía exclusivamente para los reyes esto, que ellos no debían de tener muchas mujeres. También Dios les había advertido, no multipliquen sus caballos ni riquezas. ¿Por qué los caballos, pastor? Bien, porque quien tenía en un ejército caballos, entonces tenía un buen ejército. No debías de multiplicar ni tu ejército ni tus riquezas. Y además de eso, tú debías de tener en ese momento una copia de la ley del Señor para que la leyeras cada día. Salomón simplemente tenía que cumplir con esto, no apartarse del Señor, no acumular riquezas para sí, no amar a muchas mujeres y diariamente poner cuidado en leer. Bueno, él no tenía una Biblia, pero tenía un papiro. Pero Salomón olvidó e ignoró. De hecho, creo que es más horrible el ignorar, o no sé si lo olvidó, pero ignoró cada una de estas advertencias. Ejemplo, Salomón importó caballos de Egipto, Primera de Reyes, capítulo 4, y esto fue antes del templo. 2, él acumuló una cantidad exorbitante de oro, según lo que dice Primera de Reyes 9, 28. ¿Y qué hablamos de las mujeres? ¿Cuántas reinas tenía? 700. ¿Y cuántas concubinas? Tenía 700 esposas y 300 que era exactamente lo mismo. Ahora,
no es que Dios fuera mala onda, pero realmente es que esto no glorificaba a Dios. Porque él esencialmente, al estar importando caballos de Egipto, estaba diciendo, yo quiero tener un ejército más fuerte. Entonces, cuando tú tienes un ejército más fuerte, la confianza está ¿dónde? En el ejército, no está en Dios. Acumuló una gran cantidad de oro y de dinero. Ahora, se dice que en el tiempo de él, realmente la plata ni siquiera tenía valor. Porque había tanto oro que la plata no tenía valor. Pero volvemos a lo mismo. Cuando Salomón tuvo demasiadas cosas, su corazón se desvió. No es que Dios diga que no debe de tener muchas cosas o que tú y yo no debemos de tener muchas cosas, pero piénsalo de esta manera. Por lo regular, cuando nosotros tenemos todo lo que queremos, nuestro corazón se empieza a desviar, porque nuestro corazón empieza a amar más lo creado que al creador, porque así es nuestro corazón, es engañoso, es pecaminoso. ¿Y qué decimos siquiera de las mujeres? ¿Y sabes? No solo Salomón se olvidó de la ley, sino que la ignoró. Y hasta el momento todo parecía bien, porque él seguía siendo el más sabio. Reyes y reinas venían a ver lo maravilloso del reino, y él siguió siendo un hombre muy, muy rico. Pero quiero decirte algo, el pecado no te cobra de inmediato, pero eventualmente te va a facturar. En el pecado, familia, nada es gratis. ¿Le das a la siguiente imagen? Para que sepas, tarjetas de crédito, pecado. No es cierto. Solamente es para hacerte un ejemplo. Yo, cuando estaba haciendo esto, decía, el pecado es como una tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito te dice, paga hoy, disfruta hoy y me pagas después. ¿Cierto? Esencialmente es lo que hacemos con una tarjeta de crédito. Bien. El pecado te dice exactamente lo mismo. Disfruta ahora, peca ahora, échale, no va a pasar nada. Pero muchas veces ingenuamente creemos que el pecado no nos va a cobrar. Y muchos también piensan que su banco no les va a cobrar. No sean así, por favor. Si tú pecas hoy, tarde o temprano, te va a llegar la factura. El pecado puede parecer un préstamo sin intereses, pero cuando te llega la factura, el precio que vas a pagar siempre va a ser más alto. Y esto, cuando yo estaba haciendo esto, fue muy fuerte para mí en mi corazón, y yo me hice esta pregunta que quiero hacerla también a ti. ¿Qué te hace pensar que puedes disfrutar del pecado hoy y no pagar mañana? Pastores, que usted no sabe, yo soy muy hábil. Me puedo esconder de las personas. Mi esposa no se va a dar cuenta. Mi esposa no se va a dar cuenta que estoy teniendo mensajes con las chicas inadecuadas. Mi esposa no se va a dar cuenta que me gasté el dinero de otra manera o que estoy malversando esto. Mi jefe no se va a dar cuenta de esto. El pastor el pastor ni siquiera lo veo, ni se va a dar cuenta. ¿Qué te hace pensar que el día de hoy puedes disfrutar del pecar y que mañana no van a llegar las consecuencias? Romanos 6:23, ¿me ayudas a leer la parte A? 1, 2, 3, porque la paga del pecado, hay una consecuencia, familia, por el pecado. Si tú crees que no va a haber consecuencias, es una mentira que Satanás te ha vendido. Salomón parecía estar disfrutando de sus alianzas, de mujeres, de riquezas, pero cuando el Señor lo confrontó, cuando viene el costo por olvidar, cuando viene el costo por ignorar, entonces la factura que tomó y que recibió Salomón fue la pérdida del reino y la ruptura de comunión con Dios. Nada más. ¿Recuerdas la promesa que había? Que en su descendencia siempre se iba a sentar un rey. Ojo, eso se cumplió en Cristo. Pero este hombre, un rey después de David, terminó rompiendo este reino y la ruptura de su relación con Dios. Familia, repito una vez más, el pecado no te cobra de inmediato, pero eventualmente te factura. Primera de Reyes 11, versículo 9, acompáñame para allá, por favor. Primer libro de Reyes 11, a partir del versículo 9 dice lo siguiente.
Entonces el Señor se enojó con Salomón y ve cuál era el punto, porque su corazón, ¿qué? Se había apartado. Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y cuando se le apareció esas 2 veces, familia, el Señor fue bien claro y le dijo: ten cuidado de hacer esto, ten cuidado de no hacer esto. Pero Salomón lo olvidó o lo ignoró. De los cuales el Señor había dicho a los israelitas, abajo se me fue, aquí el versículo 11, y el Señor dijo a Salomón: porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente, ¿cuál fue la factura? Arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Ahí está la factura del pecado de Salomón. Pero hasta ese momento Salomón seguía siendo rey, siguió teniendo sabiduría, siguió teniendo dinero, siguió teniendo sus casas preciosas y siguió teniendo absolutamente todo. Parecía que estaba bien, pero ya había llegado la factura. Esta factura no se iba a cobrar inmediatamente, porque más adelante Dios le dice: no lo haré en tus tiempos por amor a mi siervo David, pero esto va a pasar. La mitad del reino se la voy a entregar a un enemigo tuyo. El olvidar e ignorar la palabra de Dios es el primer paso hacia nuestra ruina. Y familia, honestamente, si Salomón, el hombre más sabio, pudo caer, ¿qué te hace pensar que tú y yo somos inmunes? Salomón era muy sabio. Y si él era el más sabio, ¿qué nos hace pensar? ¿Y qué nos hace pensar que nosotros somos inmunes a esto? Salomón debió de haber escrito la ley y leerla cada día, pero no lo hizo. En lugar de recordar lo que Dios había dicho, decidió amar y abrazar lo que este mundo le ofrecía. Quiero hacerte una pregunta y después cambiarla un poquito. ¿Qué cosas estás olvidando hoy que Dios ya te advirtió? Por eso hablé del costo de olvidar, porque muchas veces tú y yo ya pasamos la prueba. Tú y yo ya pasamos por ahí, tú y yo ya nos caímos, tú y yo ya la regamos varias veces y pareciera que se nos olvida y ahí vamos otra vez encaminado y de repente el Señor es como: no, ¿te acuerdas que por aquí no es? ¿Qué cosas estás olvidando hoy que Dios ya te advirtió? Y 2, ¿qué cosas estás permitiendo en tu vida hoy que aún no ha pasado factura? Lo que tú hagas el día de hoy y lo que tú el día de hoy disfrutes en pecado, tarde o temprano van a venir y te lo van a cobrar. Adrian Rogers dice lo siguiente, ¿me ayudas a leerlo por favor? 1, 2, 3. No, ahí. Al anterior, amigo, por favor. 1, 2, 3. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. Te mantendrá más tiempo del que quieres quedarte y te costará más de lo que quieres pagar. Es tiempo de recordar, es tiempo de arrepentirnos y de regresar a Dios. ¿Cómo cae un hombre tan sabio? Te quiero decir esto: las caídas de este hombre tan sabio y de cualquier persona que tú ves en la Biblia, incluso tus propias caídas, no son súbitas, no son de un momento a otro. Cuando he platicado con hombres que han adulterado, no han dicho: es que nada más se presentó la oportunidad y de ahí nos fuimos al hotel con la secretaria, pastor. No ha sido así. Todo ha empezado poco a poco. Todo empezó poco a poco, sembrando pequeñas semillas. Y sabes, muchas veces esta caída no es rápida, es lenta y muchas veces hasta silenciosa. Cuando permites que tus deseos, cuando permites que el pecado empiecen a dominar tu corazón. Incluso Salomón terminó sus últimos años ofreciendo sacrificios enfrente de donde él había construido un templo para el Dios del cielo y de la tierra. En el monte de enfrente, él levantó altares para que todas sus esposas pudieran adorar a sus dioses y él mismo también adoró. ¿Cómo llegó Salomón hasta ahí? Repito, no fue súper rápido o de súbito,
Fue lento y muchas veces silencioso. Y paso al tercer punto del sermón. Y a este tercer punto del sermón le he llamado moscas en el corazón. Algunos de los hombres que están aquí ya me han escuchado predicar porque tengo un sermón completo de moscas en el corazón. Lo prediqué en un Monday Machine y también creo que, no sé si aquí lo prediqué ya en jóvenes. Y quiero pasar muy de rápido esto porque en Eclesiastés 10 encontramos una referencia bien padre. Ahora, quiero que sepas, Eclesiastés, ¿quién crees que lo escribió? Ok, mira lo que Salomón dice. ¿Me ayudas a leerlo bien fuerte? 1, 2, 3. Las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Asimismo, pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. El corazón del sabio, pero el del necio busca el mal. Repito, el hecho de que tú y yo caigamos o no terminemos bien la carrera no fue porque nada más nos tropezamos de un día a otro. Fue porque empezamos a permitir pequeñas cosas en nuestro corazón, pequeñas moscas que se fueron albergando ahí. Y entonces, en vez de ser sabios e inclinarnos al bien, nos hicimos necios buscando más mal. En aquel tiempo, cuando tú hablabas de un perfume en el Antiguo Testamento, hablabas de un artículo valioso y muy costoso, no cualquiera lo podía tener. Los perfumistas mezclaban cuidadosamente aceites, especias, hierbas aromáticas y creaban fragancias exquisitas. Un perfume bien elaborado simbolizaba riqueza, estatus y honra. Por lo tanto, cuando tú y yo vemos la referencia que hace Salomón a un perfume, vemos que es algo precioso, delicado y costoso. Ahora, ¿qué representaba una mosca en el Medio Oriente? Lo mismo que ahora. Son molestas. ¿O a alguien le gusta tener moscas volando alrededor de ustedes? No, ¿verdad? Son molestas, son portadoras de suciedad y de enfermedades. Así que una mosca que se introducía en un frasco de este perfume podía arruinar completamente este perfume caro. Algo tan insignificante y vil arruinaba algo valioso y puro. Pastor, la Biblia es muy exagerada. Y he platicado con personas y dicen, pastor, es que no va a pasar nada. No va a pasar nada porque me eche un chupetín aquí con mis amigos. No va a pasar nada porque haga esto, no va a pasar, pastor, no va a pasar nada porque esté escuchando esto y esté viendo estas imágenes. Es muy exagerado. ¿Que quieres ver si soy muy exagerado? ¿Me dejas darte un ejemplo? Pero necesito a un hombre valeroso y valiente que pase y que esté acá conmigo. ¿Quién será? No se pasen. Mínimo es tiempo de sorprender a tu esposa, brother. O si quieres conseguir novia, vente, brother. Es la oportunidad. ¿En serio? ¿Nadie? ¿Voy a tener que ser así de docracia? ¿Mande? Eso, papá, vente, amigo. Aquí está ya. Él ya está casado. Ella está casado. Él es Iván. Él está formando parte de mi segundo grupo de Adulam. Como sabes, el Adulam es un grupo de 7 personas que yo elijo. Oro para elegirlas, le comento y lo platico con pastores para prepararles y capacitarles ministerial y pastoralmente. Entonces, ora por Iván y por muchos otros que están por ahí. Déjame darte un ejemplo con Iván. Iván es muy noble. Está nueva, ¿cierto? Está nueva. Destápala. Gracias. Cuando tú y yo venimos al Señor, a nuestro Señor Jesús, Él nos da un corazón limpio, nos da una vida limpia. Toda la suciedad que había en nuestro corazón, todas las manchas, todo lo que había en nuestro corazón podrido y asqueroso, Él lo limpia. Entonces, esto es nuestro corazón. Te voy a pedir que le tomes un poquito. Es más, échale más agüita, por favor, para que le des un buen trago ahorita que hace calor. Dale un buen trago, como la mitad de eso, por favor. Hasta ahí. También no te pases. Ok. Mi equipo me ha conseguido unas moscas
¿Qué? Son moscas, pero son pequeñitas. No son moscas, ni siquiera se ve verde. Son moscas. Ok. Me van a tener que conseguir otras mosquitas más, ¿eh? ¿Sí o no son moscas? Sí. Ok, vamos a revolverle. Dale un traguito. ¿Se lo darías? ¿Por qué no? Porque ya está contaminada el agua. Pero son mosquitas. De hecho, mira, si te fijas, son bien chiquititas. Sí. ¿Se lo darías? No, ¿Por qué? porque aunque son chiquititas pueden Porque aunque son chiquititas, pueden causarme una terrible enfermedad. causarle una terrible enfermedad en su pancita y no dormir bien el día de hoy. Denle un aplauso, por favor. Gracias, mi Iván. ¿Sabes cuál es el problema con nosotros? Que nosotros pensamos que cositas pequeñas no pueden contaminar. Iglesia, si tú puedes entender esto en algo tan natural, ¿por qué piensas que esas moscas no pueden afectar tu vida y tu corazón? El problema, ¿sabes cómo nos vemos nosotros? Es así, está nuestra vida, Dios nos quiere puros, Dios pide santidad de cada uno de nosotros y decimos, esas moscas no van a hacer absolutamente nada. Métele otra cosa, no pasa nada. Métele otra cosa, no pasa nada. Y si ya estamos aquí, pues vamos a darnos bien. Hasta que terminamos así, sucios y cochinos. Ahora, no estoy diciendo que pierdes tu salvación. No estoy diciendo que pierdes tu salvación, pero ¿sabes por qué muchas veces vienes a la iglesia y no puedes levantar tus manos? ¿Sabes por qué no puedes vivir una vida plena con tu esposa o con tu esposo? ¿Sabes por qué muchos de nosotros como jóvenes vivimos amargados y vivimos ahí en la soledad y demás? Justamente por eso, porque dejamos entrar moscas y es más, ni siquiera son moscas, es una res completa que te pusiste. Y entonces sientes el peso del pecado y de repente venimos a la iglesia y te dicen, levanta tus manos, adora a Dios y mejor te quedas así. ¿Sabes por qué? Porque hay moscas en tu corazón y te impiden que tú puedas levantar tus manos, que tú puedas vivir una vida plena con tu esposo o con tu esposa. Algo insignificante y vil arruina lo valioso y lo puro. Y quiero decirte algo, tú eres valioso y eres puro delante de Dios. Y mi Señor Jesucristo te ha hecho así. Pero sabes, el mundo allá afuera está diciendo no pasa absolutamente nada. Tú échale poquito y cuando menos acuerdas estamos tan podridos y estamos tan cochinos. Y además todavía decimos, esto no le afecta a nadie. Esto no le afecta a nadie. Déjame decirte que tarde o temprano, así como ese perfume era costoso y le cayó una mosca, se echaba a perder y empezaba a apestar. Y puede ser que tu pecado ahorita no esté apestando, pero tarde o temprano va a ser más que evidente para muchos otros. No importa la cantidad del perfume, su fragancia, su costo, su pureza. Una mosca muerta puede corromperlo todo. De la misma manera, familia, no importa cuánta sabiduría crees que tengas, no importa cuánta buena reputación o integridad crees que tengas, una sola necedad puede arruinarlo todo. Y nos empezamos a hacer necios. ¿Sabes cuál es la foto de necedad más clara que tengo? Obviamente soy yo cada vez que me pongo en el espejo. Pero me di cuenta de mi hija, llegó a sus 2 años ya, lo que le llaman los terribles 2. Y una vez, ella quería hacer algo. Y mi esposa se agachó y con ternura le decía, no hija, mira, es que si tú haces esto, puede pasar esto y puedes hacer lo otro. ¿Y qué crees que decía mi hija? No. Y mi esposa otra vez se agachaba y con amor y con ternura. Y mi hija le decía, no, yo nada más estaba observando. Y yo decía, eso es necedad. Semana a semana te están diciendo, semana y semana hay palabra para tu vida, semana y semana o día a día Dios te está hablando en su palabra. Y cuando tú y yo decimos no, nos convertimos en necios. Y recuerda, el corazón del sabio busca el bien, pero el corazón del necio, ¿qué busca? El mal. Salomón es quien escribe este texto de las moscas muertas. Y esta metáfora cobra más peso cuando se ve a la luz de la vida de Salomón.
Él comenzó su reinado con sabiduría, con honor, con gloria, pero pequeñas decisiones insensatas poco a poco fueron manchando y desviaron su corazón. Alianza con otras naciones, casarse con mujeres extranjeras, la idolatría, el acumular todo para él, terminaron manchándolo todo. Lo terrible de esto es que muchas veces pensamos que no le hacemos daño a nadie. Al principio puede ser que nadie se dé cuenta, pero cuando haya muchas moscas en tu vida, seguro vas a apestar y será evidente para todos. Y te quiero decir esto, que aunque tú sigas generando y tu corazón se ve el día de hoy así, hay una oportunidad para ti. Porque sea como sea que vengas, aún hay gracia delante de Dios. No importa cuántas moscas o cuánta porquería hayas dejado entrar a tu corazón, el día de hoy a través de mi Señor Jesucristo está con los brazos abiertos para recibirte y ¿sabes qué? Una vez más limpiar tu corazón y que no se vea de esta manera. Quiero hacerte dos preguntas que me hice yo. Bueno, dos preguntas y una cambia un poquito. ¿Qué pequeñas moscas te estás permitiendo el día de hoy en tu vida? ¿Qué pequeñas cositas estás dejando entrar en tu corazón ahorita? O dicho de otra manera, ¿qué cosas aparentemente inofensivas estás tolerando que eventualmente van a arruinar tu testimonio? Y lo más importante, te van a convertir en un necio porque te alejas de Dios. ¿Y sabes? No estoy hablando nada más de pecados de inmoralidad sexual. Cuando tú y yo también nos permitimos el no perdonar, también eso es un pecado. Cuando tú y yo nos permitimos hablar mal de otras personas, también eso es un pecado. Cuando tú y yo estamos en desobediencia contra nuestros padres, autoridades, también esas son moscas que puedes dejar entrar a tu corazón. La necedad también es como esa gota de veneno en un agua pura. No hace falta mucho para contaminarlo todo. Un solo momento de necedad de nosotros puede arruinar años de integridad. ¿Qué estás permitiéndote hoy que puede destruir tu futuro mañana? Familia, hoy es el día para limpiar el perfume y eliminar las moscas y vivir en integridad delante de nuestro Dios. Y termino con esto. Un triste final o una gran oportunidad. Tienes que saber esto, este tipo de mensajes no me gusta darlos demasiado. Tú sabes que yo soy más de llorar y amor y abrazo y apapacho. Y cuando terminé hasta este punto la predicación, yo decía, esto es una palabra fuerte. Esa es una palabra que realmente puede sacudir a muchos de los que estamos ahí, porque incluso a mí me sacudió. Pero sabes, en Cristo y todos los que estamos aquí podemos ver este desenlace de Salomón como un triste final o lo podemos ver como una gran oportunidad. Repito, Salomón comenzó su reinado pidiendo sabiduría, construyendo el templo y honrando a Dios, pero terminó su vida con un corazón alejado, un reino dividido y un legado de idolatría. Su historia es un recordatorio. ¿Me ayudas a leerlo? Va a aparecer en pantalla. 1, 2, 3. Su historia es un recordatorio de que no importa cómo comienzas, sino cómo terminas. Salomón tuvo sabiduría, riquezas, poder, pero perdió lo más importante, su temor a Dios. Y repito, si al hombre más sabio le pudo pasar, ¿qué te hace pensar que a ti y a mí no nos va a pasar? Mira cómo termina el relato de Salomón. Primera libro de Reyes, capítulo 11, 41 y 43. Así es como termina el relato. Los demás hechos de Salomón y todo lo que él hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Y el tiempo que reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel fue 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Eso es lo último que se dice de Salomón. Pero dejó 2 legados, Proverbios y Eclesiastés. Sí sabes de qué trata Eclesiastés, ¿cierto? Si tú lees Eclesiastés es demasiado triste. Lo último que escribió fue, y vi que todo era vanidad de vanidades, todo es. Al final de sus días, pareciera que porque escribió esto hay un arrepentimiento, pero ¿sabes qué es lo más triste? Que en ninguna parte de la escritura se registra que Salomón volvió al Señor. En ninguna parte de la escritura se registra que Salomón se arrepintió por lo que había hecho. Contrario a su papá. ¿Recuerda lo que su papá hizo?
Se arrepintió. De repente David está pensando y dejó entrar esa moscota en su corazón y de repente manda a llamar a Betsabé, la embaraza y para que no se dé cuenta su esposo lo manda a matar y él está bien feliz. Ya la tengo como mi esposa, nadie se va a dar cuenta al fin que él es mi hijo. Y de repente llega el profeta y le dice David, tú eres ese hombre que le quitó la ovejita a ese hombre que nada más tenía una sola. Y entonces David, ¿qué hace? ¿Se empieza a justificar? Dice, no, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No, él no se justifica. Él dice, he pecado contra el Señor. ¿Y sabes cómo termina el relato de David? Que era un hombre conforme, ¿qué? Al corazón del Señor. Solo una mención de su muerte y la transferencia al trono a su hijo Roboam es lo que se registra de Salomón, quien terminó siendo un rey necio que causó la división del reino. Un autor dice, frustración y vanidad. Eclesiastés, el testamento de un hombre desesperado. Eclesiastés 12:13 es un versículo que cuando nombran pastores me gusta mucho recordarles, porque esto es lo que he entendido. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Familia, no solo se trata de reconocer que estás mal, sino de arrepentirte. Te voy a dar el ejemplo que siempre les doy. Tú vas por un camino de necedad, de repente empiezas aquí y el Señor dice, hey Gadiel, espera, porque por ahí no es. Gadiel para y él tiene dos opciones: seguir de necio o seguir a Dios. Ok, cuando yo decido seguir a Dios y buscar la sabiduría, entonces cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. ¿Sabes qué es necedad o remordimiento? Esto, que tú vas por el camino de necedad y de repente viene un líder y te dice, hey, no es por ahí, tranquilo. Y tú paras y dices, es verdad. Y de repente hay una predicación y dices, sí es cierto eso. Y de repente viene alguien que Dios envía por azares del destino a tu vida y te vuelve a decir, espera, ese no es el camino. Y tú dices, es cierto. Eso es un necio. Y sabes el camino del necio, ¿dónde termina? Eso fue lo que fue Salomón. Tuvo mucha llamada de atención. Su padre David fue el que decidió arrepentirse. Familia, no solo se trata de reconocer que estoy mal como Salomón. Se trata de un arrepentimiento genuino delante de Dios, cambiar de dirección. Jimmy Baker dice lo siguiente: yo no dejé de amar al Señor, dejé de temerle. Hoy puedes salir de aquí sintiéndote culpable por el peso del pecado, o puedes salir de aquí libre y ligero por Jesús. Repito, el día de hoy, esto puede ser un triste final o puede ser una gran oportunidad. Cada uno de nosotros va a decidir. Para mi amada iglesia Horizonte, ustedes saben que eso es un recordatorio más de que Dios nos llama a vivir para Él y en santidad, a tener cuidado con cada una de esas moscas, con cada una de esas distracciones que cada día llegan a nuestro corazón a través de amigos, familiares, en casa, en redes sociales, en trabajos, en cualquier lugar. Sé sabio, y si caes, arrepiéntete rápidamente, porque mi Señor Jesús te espera con los brazos abiertos para limpiarte de todas tus impurezas. El problema de Salomón es que no volvió a Dios, no se arrepintió ni buscó al Señor. En cambio, David se arrepintió y buscó al Señor. Ayúdame a leer, por último, este texto. Deuteronomio 30, 19 al 20, lo voy a decir en la NTV, en esta versión. 1, 2, 3. Fuerte. Hoy te he dado a elegir entre la vida, la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, obedecer y comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Si amas y obedeces al Señor, entonces, ¿qué vas a hacer tú? Cierra tus ojos. Señor, gracias por una advertencia más hacia nuestras vidas, para Señor, para ajustarnos.
Creo que todos los que estamos aquí necesitamos una ajustadita, Señor. Y qué mejor ejemplo de un hombre que nosotros admiramos y tenemos por sabio, Señor, y por todo lo que hizo. Y cómo empezó bien, Señor, pero al final terminó mal. El día de hoy, Señor, como iglesia queremos pedirte perdón. Juntos como iglesia queremos pedirte perdón, Señor, porque ciertamente hemos olvidado tu ley. Y lo peor, muchas veces, Señor, la hemos ignorado. Nos hemos comportado, Señor, muchas veces como necios al seguir por nuestro propio camino y no dar marcha atrás. Perdónanos, Señor, porque muchas veces dejamos entrar esas moscas a nuestra vida, que poco a poco, Señor, nos van alejando y nos van cargando, Señor. El día de hoy trae convicción de pecado y que mis hermanos puedan arrepentirse y cambiar de dirección. Solamente tú, Señor, puedes hacerlo. Y además, tú eres el único que tiene la oportunidad de juzgarnos si no lo hace, si no nos hace una invitación a venir a Él. Así que danos un corazón, Señor, que cada día escoja la vida, que cada día escoja las bendiciones, Señor. Y queremos elegir esta opción. Queremos amarte, obedecerte y comprometernos firmemente contigo, Señor. Eso es lo que queremos el día de hoy. Gracias por tanto, Señor. Amén.